Escrito por Donna Haraway. Manifiesto Cyborg. Identidades fracturadas. Se ha convertido en algo difícil calificar el feminismo de cada una añadiendo un solo adjetivo o, incluso, insistir en cualquier circunstancia sobre el nombre. La conciencia de exclusión debida a la denominación es grande. Las identidades parecen contradictorias, parciales y estratégicas. El género, la raza y la clase, con el reconocimiento de sus constituciones histórica y social, ganado tras largas luchas, no basta por sí solas para proveer la base de creencia en la unidad esencial. No existe nada en el hecho de ser mujer que una de manera natural a las mujeres. No existe incluso el estado de ser mujer, que en sí mismo es una categoría enormemente compleja construida dentro de contestados discursos científicos sexuales y de otras prácticas sociales. La conciencia de género, raza o clase es un logro forzado en nosotras por la terrible experiencia histórica de las realidades sociales contradictorias del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo. ¿Y quién cuenta como nosotras en mi propia retórica? ¿Qué identidades están disponibles para poner las bases de ese poderoso mito político llamado nosotras? ¿Qué podría motivar nuestra afiliación a tal colectividad? La dolorosa fragmentación existe entre las feministas, por no mencionar la que hay entre las mujeres. En todos los aspectos posibles ha convertido el concepto de mujer en algo esquivo, en una excusa para la matriz de la dominación de las mujeres entre ellas mismas. Para mí y para muchas que comparten una localización histórica similar dentro de cuerpos blancos, profesionales, de clase media, femeninos, radicales, norteamericanos y de mediana edad. Las fuentes de crisis de la identidad política hacen legión. La historia reciente de gran parte de la izquierda y del feminismo norteamericanos ha sido una respuesta a esta crisis consistente en divisiones sin fin y en búsquedas de una nueva y esencial unidad. Pero también ha habido un creciente reconocimiento de otra respuesta a través de la coalición, afinidad y no ya de la identidad. Sheila Sandoval, 1984. A partir de una consideración de los momentos históricos específicos en la formación de la nueva voz política llamada mujer de color, ha teorizado un modelo esperanzador de identidad política llamado conciencia positiva, nacido de las capacidades para leer hilos de araña de poder que tienen aquellos a quienes se les rehúsa una pertenencia estable en las categorías sociales de raza, sexo o clase. Mujeres de color, un nombre contestado en sus orígenes por aquellas que serían incorporadas en él, así como una conciencia histórica para realizar la ruptura sistemática de todos los signos masculinos en las tradiciones occidentales. Construye una especie de identidad posmodernista a partir de la otredad, de la diferencia y de la especificidad. Esta identidad posmodernista es totalmente política, a pesar de lo que pueda decirse de cualquier otro posmodernismo. La conciencia opositiva de Sandoval trata de lugares contradictorios y de calendarios heterocrónicos, no de relativismos o pluralismos. Sandoval pone el énfasis en la falta de cualquier criterio esencial para identificar quién es una mujer de color. Señala que la definición de este grupo ha consistido en la apropiación consciente de la negación. Por ejemplo, una chicana o una mujer norteamericana negra no han podido nunca hablar en tanto que mujer o que persona negra o como pertenecientes al grupo chicano. Por lo tanto, estaban en la parte más baja de la cascada de identidades negativas, dejadas fuera incluso por las privilegiadas categorías autoriales de oprimidos llamados mujeres y negros, que reclamaban importantes revoluciones. La categoría mujer negaba a todas las mujeres no blancas. Lo negro negaba a toda gente no negra, así como a las mujeres negras, pero tampoco había una singularidad, sino un mar de diferencias entre las norteamericanas que han afirmado su identidad histórica como mujeres norteamericanas de color. Esta identidad marca un espacio autoconscientemente construido que no puede afirmar la capacidad de actuar sobre la base de la identificación natural, sino sobre la de coalición consciente, de afinidad, de parentesco político.
Al contrario de las mujeres, de algunas corrientes del movimiento feminista de los Estados Unidos, no existe naturalización de la matriz, o al menos eso es lo que Sandoval sugiere, que es únicamente obtenible a través del poder de la conciencia opositiva. Los argumentos de Sandoval deben ser tomados como una poderosa formulación para las feministas fuera del desarrollo universal del discurso anticolonialista, es decir, el discurso que disuelve a Occidente y su más alto producto, el que no es animal, bárbaro o mujer, el hombre, es decir, el autor de un cosmos llamado historia. Mientras lo oriental es desconstruido, política y semióticamente, las identidades de Occidente se desestabilizan, incluidas las de las feministas. Sandoval defiende que la mujer de color no tiene posibilidades de construir una unidad eficaz que no sea la réplica de los sujetos revolucionarios imperializantes, totalizantes de anteriores marxistas y feministas que no afrontaron las consecuencias de la desordenada polifonía salida de la descolonización. Katy King ha puesto énfasis en los límites de identificación y en los mecanismos político-poéticos de identificación construidos en el interior de la lectura del poema, ese núcleo generativo del feminismo cultural. King critica la persistente tendencia entre las feministas contemporáneas de diferentes momentos o conservaciones en la práctica feminista, a taxonomizar el movimiento femenino para hacer que las propias tendencias políticas parezcan ser el telos del todo. Estas taxonomías tienden a rehacer la historia feminista para que ésta asemeje una lucha ideológica entre tipos coherentes que persisten a través del tiempo, especialmente esas típicas unidades llamadas feminismo radical, liberal y socialista. Literalmente, todos los otros feminismos son ya incorporados, ya marginalizados, normalmente mediante la construcción de una ontología explícita y una epistemología. Las taxonomías del feminismo producen epistemologías para fiscalizar la desviación de la experiencia femenina oficial. Y, por supuesto, la cultura femenina, al igual que sucede con las mujeres de color, es conscientemente creada por mecanismos que inducen afinidad. Los rituales de poesía, de música y de ciertas formas de práctica académica han sido prominentes. Las políticas de raza y de cultura en el movimiento femenino de los Estados Unidos están íntimamente entrelazadas. El logro común de King y de Sandoval es haber aprendido cómo fabricar una unidad político-poética sin basarse en una lógica de apropiación, de incorporación ni de identificación taxonómica. Irónicamente, la lucha teórica y práctica contra la unidad a través de la dominación o contra la unidad a través de la incorporación no solo socavan las justificaciones en favor del patriarcado, del colonialismo, del humanismo, del positivismo, del esencialismo, del cientificismo y de otros ismos que no echamos de menos, sino todas las exigencias de una posición orgánica o natural. Pienso que los feminismos radicales socialistas marxistas han socavado también nuestras propias estrategias epistemológicas y que esto es un paso muy válido para poder imaginar posibles unidades. Resta por saber si todas las epistemologías, tal como los occidentales las han conocido, nos fallan en la tarea de construir afinidades eficaces. Es importante señalar que los esfuerzos para construir posiciones revolucionarias, epistemologías como logros de gente dedicada a cambiar el mundo, han formado parte del proceso que muestra los límites de la identificación. Las ácidas herramientas de la teoría posmodernista y las constructivas herramientas del discurso ontológico sobre los asuntos revolucionarios pueden ser vistas como aliados irónicos para disolver los entes occidentales con el fin de sobrevivir. Somos extraordinariamente conscientes de lo que significa tener un cuerpo históricamente constituido, pero la pérdida de la inocencia en nuestro origen tampoco está acompañada de expulsión del jardín del paraíso. Nuestra política pierde la indulgencia de la culpabilidad con la niavete de la inconsciencia. Pero, ¿cuál será el aspecto de otro mito político para el feminismo socialista? ¿Qué clase de política podría abrazar construcciones parciales, contradictorias, permanentemente abiertas de entes personales y colectivos, permaneciendo al mismo tiempo fiel, eficaz e irónicamente feminista y socialista?
No conozco otro momento de la historia en que hubiese más necesidad de unidad política para afrontar con eficacia las dominaciones de raza, género, sexualidad y clase. Tampoco sé de otro tiempo en que la clase de unidad que podríamos ayudar a construir pudiera haber sido posible. Ninguna de nosotras tiene ya la capacidad simbólica o material para dictar la forma de realidad a cualquiera de ellas, o al menos nosotras no podemos arguir inconsciencia para practicar tales dominaciones. Las mujeres blancas, incluyendo a las feministas socialistas, descubrieron, es decir, fueron forzadas a darse cuenta, a patadas y gritando, la no inconsciencia de la categoría mujer. Esta conciencia cambia la geografía de todas las categorías anteriores, las denaturaliza de igual manera que el calor desnaturaliza una frágil proteína. Las feministas del cyborg tienen que pedir que nosotras no queremos más matriz natural de unidad y que ninguna construcción es total. La inocencia y la subsecuente insistencia en la victimización como única base de introspección ha hecho ya bastante daño. Pero el sujeto revolucionario construido debe dar también reposo a la gente de finales de este siglo. En la lucha por las identidades y en las estrategias reflexivas para construirlas, se abre la posibilidad de tejer algo más que un manto para el día después del apocalipsis que tan proféticamente termina la historia de la salvación. Tanto los feminismos marxista-socialista como radical han naturalizado y desnaturalizado de manera simultánea la categoría mujer y la conciencia de las vidas sociales de las mujeres. Quizás una caricatura esquemática pueda resaltar ambas acciones. El socialismo marxista se encuentra enraizado en un análisis del trabajo remunerado que revela una estructura de clase. La consecuencia de la relación de salario es una alienación sistemática, puesto que el trabajador se encuentra disociado del producto de su trabajo. La abstracción y la ilusión regulan el conocimiento y la dominación la práctica. El trabajo es la categoría eminentemente privilegiada que permite al marxista sobreponerse a la ilusión y encontrar ese punto de vista necesario para cambiar el mundo. El trabajo es la actividad humanizadora que marca al hombre, una categoría ontológica que permite el conocimiento de un sujeto y, de ahí, el conocimiento de la subyugación y de la dominación. Como buen hijo, el feminismo socialista avanzó aliándose con las estrategias básicas del marxismo. El primer logro de los feminismos marxistas y socialistas fue expandir la categoría del trabajo para acomodar lo que algunas mujeres hacían, incluso si la relación salarial estaba subordinada a una visión más comprensiva del trabajo bajo el patriarcado capitalista. Particularmente el trabajo de las mujeres en el hogar y la actividad femenina como madres, es decir, la reproducción en el sentido feminista socialista. Se adentró en la teoría con la autoridad de la analogía con el concepto marxismo de trabajo. La unidad de las mujeres se sustenta aquí en una epistemología basada en la estructura ontológica del trabajo. El feminismo marxista-socialista no naturaliza la unidad, sino que es un logro posible basado en una posible posición enraizada en las relaciones sociales. El acto esencializador se encuentra en la estructura ontológica del trabajo o de su análogo, la actividad femenina. La herencia del humanismo marxiano, con su ser eminentemente occidental, es lo que me resulta difícil. La contribución de estas fórmulas ha sido el énfasis puesto en la responsabilidad diaria de las mujeres para construir unidades más que naturalizarlas. La versión de Camerino McKinnon, 1982-1987, del feminismo radical es en sí misma una caricatura de las tendencias apropiatorias, incorporizantes y totalizadoras de las teorías occidentales de la acción en busca de identidad. Fáctica y políticamente, es falso asimilar a la versión de McKinnon todos los diversos momentos o conversaciones en las políticas femeninas recientes llamadas feminismo radical, pero la lógica teológica de su teoría muestra cómo una epistemología y una ontología, incluidas sus negaciones, borran la diferencia política. La reestructura de la historia del campo polimorfo llamado feminismo radical es solo uno de los efectos de la teoría de McKinnon. El efecto mayor es la producción de una teoría de la experiencia, de la identidad de las mujeres, que resulta ser una especie de apocalipsis desde cualquier punto de vista revolucionario.
es decir, la totalización construida dentro de este cuento de feminismo radical logra su fin, la unidad de las mujeres, implantando la experiencia de un testimonio hacia un no ser radical. En cuanto a las feministas socialisto-marxistas, la conciencia es un logro, no un hecho natural, y la teoría de McKinnon elimina algunas dificultades construidas dentro de los sujetos humanistas revolucionarios, pero al costo de un reduccionismo radical. McKinnon dice que el feminismo adopta necesariamente una estrategia analítica diferente del marxismo, contemplando primero no la estructura de clase, sino la de sexo-género y su relación generativa, la constitución de los hombres y la apropiación sexual de las mujeres. Irónicamente, la ontología de McKinnon construye un no sujeto, un no ser. El deseo de otro, no el trabajo del yo, es el origen de la mujer. Por consiguiente, desarrolla una teoría de la conciencia que pone en vigor lo que cuenta como experiencia de las mujeres. Cualquier cosa que nombre la violación sexual, más aún, la propia sexualidad por lo que respecta a las mujeres. La práctica feminista es la construcción de esta forma de conciencia, es decir, el conocimiento propio es un yo que no es. Perversamente, la apropiación sexual en este feminismo posee aún el estatus epistemológico de trabajo, es decir, el punto desde el que debe fluir un análisis capaz de contribuir a cambiar el mundo. Pero la objetificación sexual, no la alienación, es la consecuencia de la estructura de sexo-género. En el reino del conocimiento, el resultado de la objetificación sexual es ilusión y abstracción. No obstante, una mujer no está simplemente alienada de su producto, sino que, en el sentido más profundo, no existe como sujeto, o incluso como sujeto potencial, puesto que no posee su existencia como mujer para la apropiación sexual. Ser constituida por el deseo de otro no es la misma cosa que ser alienada en la separación violenta del trabajador y de su producto. La teoría radical de la experiencia de McKinnon es totalizadora en el grado máximo y, más que marginalizar, oblitera la autoridad de cualquier otro discurso o acción políticos de las mujeres. Es una totalización que produce lo que el propio patriarcado occidental nunca pudo lograr, la conciencia de las feministas de la no existencia de la mujer excepto como producto del deseo masculino. Creo que McKinnon dice correctamente que ninguna versión marxiana de la identidad puede dar lugar a una unidad firme de las mujeres, pero al resolver el problema de las contradicciones de cualquier sujeto revolucionario occidental para los fines feministas, pone en marcha una doctrina de la experiencia aún más autoritaria. Si mi queja contra las posiciones socialisto-marxianas se basa en su borradura involuntaria de la diferencia polivocal, inasimilable y radical que salta a la vista en la práctica y el discurso anticolonialista, la borradura voluntaria por parte de McKinnon de toda la diferencia mediante el mecanismo de la no existencia esencial de las mujeres no es tranquilizante. Es mi taxonomía, que como cualquier otra es una reinscripción de la historia. El feminismo radical puede acomodar todas las actividades de las mujeres nombradas por las feministas socialistas como formas de trabajo, solo si la actividad puede ser sexualizada de alguna manera. La reproducción tiene diferentes tonos de significado para las dos tendencias, una enraizada en el trabajo y la otra en el sexo, y las dos llamaban falsa conciencia a las consecuencias de dominación e ignorancia de la realidad social y personal. Más allá de las dificultades o de las contribuciones en el razonamiento de cualquier autor, ni el punto de vista de las feministas marxianas, ni el de las radicales, han tendido a abrazar el estatuto de una explicación parcial. Ambos estaban constituidos ordinariamente como totalidades. La explicación occidental ha pedido lo mismo. ¿De qué otra manera podría el autor occidental incorporar a sus otros? Cada uno trataba de anexar otras formas de dominación expandiendo sus categorías básicas mediante la analogía, el listado simple o la suma. El embarazoso silencio sobre la raza entre las feministas socialistas y las radicales blancas fue una consecuencia políticamente devastadora. La historia y la polivocalidad desaparecen dentro de taxonomías políticas que tratan de establecer genealogías. No había sitio estructural para la raza,
o para cualquier otra cosa, en la teoría que proclamaba revelar la construcción de la categoría mujer y el grupo social mujer como un todo unificado o totalizable. La estructura de mi caricatura se parece a lo siguiente. Feminismo socialista: A. Estructura de clase, salario de trabajo, alienación trabajo, por analogía, reproducción, por extensión, sexo, por adición, raza. Feminismo radical: A. Estructura de género, apropiación sexual, objetificación sexo, por analogía, trabajo, por extensión, reproducción, por adición, raza. En otro contexto, la teórica búlgaro-francesa Julia Kristeva proclamaba que las mujeres aparecían como un grupo histórico después de la Segunda Guerra Mundial, junto con otros grupos como la juventud. Sus fechas son dudosas, pero ahora estamos acostumbradas a recordar que como objetos del conocimiento y como actores históricos, la raza no existió siempre. La clase tiene una génesis histórica y los homosexuales son bastante nuevos. No es accidental que el sistema simbólico de la familia del hombre, y por lo tanto de la esencia de la mujer, se rompa en el mismo momento en que las redes que conectan a los seres humanos en nuestro planeta son múltiples, cargadas y complejas. El capitalismo avanzado es inadecuado para transportar la estructura de este momento histórico. En sentido occidental, el fin del hombre está en juego. No es accidental que la mujer se desintegre en mujeres de nuestro tiempo. Quizás las feministas socialistas no eran substancialmente culpables de producir la teoría esencialista que suprimió la particularidad femenina y los intereses contradictorios. Creo que nosotras lo hemos sido, al menos a causa de nuestra participación irreflexiva a la lógica, en los lenguajes y en las prácticas del humanismo blanco y mediante la búsqueda de un terreno de dominación para asegurarnos nuestra voz revolucionaria. Ahora tenemos menos excusas, pero a través de la conciencia de nuestros fracasos, corremos el riesgo de caer en diferencias ilimitadas y de ceder ante la confusa tarea de hacer conexiones parciales, pero reales. Algunas diferencias son agradables, otras son polos de sistemas mundiales históricos de dominación. La epistemología trata de conocer la diferencia.